Buenos días mi gente, les habla nuevamente Edwin Chungo Molina. Hoy, como parte de la historia no contada al pueblo puertorriqueño, tenemos con nosotros al doctor Nelson Roche Santoro, historiador, licenciado y economista puertorriqueño, y el tema que vamos a tocar hoy va a ser el tema las leyes de cabotaje y cómo son subvertidas por las compañías exportadoras y de esa forma explotan aún más a nuestro pueblo puertorriqueño. Buenos días, doctor Nelson Roche Santoro. Mi querido amigo y hermano don Edwin Chungo Molina, querido hermano y compoblano, un abrazo fuerte, Chungo, para ti y para todos nuestros hermanos boricuas que se encuentran en la diáspora, y un saludo especial a nuestros hermanos dominicanos, cubanos y demás hermanos latinoamericanos, todos miembros de esa gran familia de pueblos de estirpe hispanoamericana. Un abrazo y saludo para ti y toda nuestra gente de nuestra diáspora. Doctor, el tema que quisiéramos que usted nos abordara hoy es sobre las leyes de cabotaje y cómo las compañías navieras utilizan a Puerto Rico a través de terceros países para subvertir y librarse de los impuestos, pero por el otro lado explotar aún más al pueblo puertorriqueño. Antes que nada, tenemos que aclarar para los que no han escuchado nuestro programa previamente que las leyes de cabotaje, United States Coastwise Shipping Acts, son un conjunto de leyes federales del ámbito marítimo. Regulan y reglamentan el tráfico de cargas y pasajeros entre puntos de la costa de Estados Unidos y las colonias que al presente posee Estados Unidos, como Guam en el Pacífico, American Samoa ya también, y Puerto Rico, aquí en el Caribe. Y la Vírgenes no, porque ellos fueron declarados exentos de la aplicación de esas leyes en 1935, porque a la compañía naviera americana no le interesaba explotar a las Vírgenes, porque pues lo que tenían eran 40 y pico mil habitantes y no les interesaba ir para allá. Pero a nosotros, quienes en el 1936 éramos el sexto mercado mundial de los Estados Unidos, entre más de 100 y pico de países que compraban mercancía a Estados Unidos, pues los grandes navieros, los grandes cachanchanes, los grandes cangrinanes marítimos de Estados Unidos, pues no quisieron que el Congreso sacara a Puerto Rico de la aplicación de esas leyes marítimas. Como estaba conversando contigo, el problema de esas leyes de cabotaje es que obligan al pueblo de Puerto Rico a que todo lo que compra en Estados Unidos y todo lo que exporta hacia el mercado de Estados Unidos tiene que ir en barcos que tienen que tener las siguientes características. Tienen que ser barcos 100% hechos en los Estados Unidos. Tienen que tener tripulantes 85% de ciudadanos americanos. En adición, tienen que ser de bandera y matrícula de Estados Unidos, lo cual implica que les van a aplicar unas leyes, reglas y reglamentos que van a elevar los costos operacionales de manejar esos barcos bajo bandera americana. Y al aplicarle esas leyes a Puerto Rico, pues tienen un impacto negativo en el costo de la vida. Por más de 60 o 70 años, el costo de la vida en Puerto Rico se afectaba directamente e indirectamente por la política de altísimos fletes marítimos que la Marina Mercante de Estados Unidos quería cobrarle a los puertorriqueños, aprovechando el monopolio que esas leyes de cabotaje le conferían a las navieras norteamericanas para monopolizar el tráfico de carga civil entre Estados Unidos y Puerto Rico y viceversa. ¿Okay? También esas leyes se las han aplicado a Alaska y Hawái, creándole un problema de alto costo de vida a la gente de Guam, a la gente de Alaska y a la gente de Hawái, que dicho sea de paso, pues llevan años gritando, llorando y pataleando por zafarse de esas leyes de cabotaje, pero no lo han conseguido. En el caso nuestro, un territorio no incorporado de los Estados Unidos, que es una expresión para una especie de eufemismo para denotar una colonia, un régimen colonial, una posesión colonial territorial,
pues el problema se agrava porque Puerto Rico padece una condición de esclavitud política vis-a-vis los Estados Unidos. De que somos un territorio bajo esclavización política, no lo dije yo, eso lo han dicho un montón, hay jueces federales como el juez federal Quiera, ya en el año 2000 decía que nosotros vivíamos bajo un estatus de esclavitud política. Y jueces del primer circuito de Boston, como el honorable juez, ilustre juez Juan Torruella, pues el juez Torruella, juez puertorriqueño en el primer circuito de Boston, decía que Puerto Rico se encontraba en un estatus de apartheid político. Y yo les puedo decir a ustedes, a base de mis investigaciones como doctor en historia, en más de 17 universidades de Estados Unidos, que el territorio no incorporado en Puerto Rico, quien sufre la aplicación de las leyes de cabotaje, que ese régimen político de esclavitud política fue producto del racismo supremacista blanco anglosajón que doctor, siempre ha existido en la sociedad norteamericana. Doctor, antes de entrar ahí, quiero hacerle una pequeña pregunta. Como usted ha mencionado anteriormente, desde los años 80 no se fabrican barcos en los Estados Unidos, y entonces estamos usando la marina mercante más vieja del continente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las compañías aduaneras, las compañías navieras que ahora mismo están transportando productos de Puerto Rico a Estados Unidos y viceversa, abusan también, le dan el otro lado, como a explotar aún más todavía y sacarle más al pueblo puertorriqueño utilizando las navieras internacionales a través de terceros países? Mira, sí, excelente pregunta, Chungo. Uno de los rackets o de las prácticas injustas que perjudican a los consumidores en Puerto Rico fue lo que te pasó a ti. Tú tratabas de traer un barco para enviarlo desde Estados Unidos hacia Puerto Rico, y te cobraron el flete que regularmente cobra la flota mercante americana en la ruta Estados Unidos-Puerto Rico. Oye, pero entonces en vez de usar barcos americanos, usaron navieras como una naviera polaca, ¿verdad?, de bandera no americana, para llevar el carro, ese vehículo, para transportarlo en un barco polaco. Sí, a un tercer país. Debajo, pero entonces te cobraron el flete que cobraría la marina mercante de Estados Unidos, entre Estados Unidos y Puerto Rico. Ahí te tumbaron un 100 o 200% fácilmente, ¿no? Porque la diferencia entre los fletes que cobra la flota de Estados Unidos y otras flotas extranjeras es un diferencial de 100, 200, 300 y 400 y hasta 520 y pico de % más caro, ¿ok? Y esos diferenciales de precios en los fletes los ha venido pagando el pueblo de Puerto Rico durante más de 117 años. 117 años de explotación y saqueo del pobre consumidor puertorriqueño por culpa de estar sometido a unas leyes extranjeras que lo que hacen es permitirle a las grandes compañías, esos grandes cachanchanes marítimos de Estados Unidos, pues explotar al pueblo de Puerto Rico. Y alguien tiene que dar cara, y alguien tiene que protestar, y yo protesto contra esa explotación. Oye, aparte de eso, recientemente salió la noticia, por allá por el 2012-2013, que la Corte Federal tuvo que alarle la oreja a las navieras americanas. ¿Por qué? Porque se habían puesto de acuerdo para subir secretamente los fletes marítimos sobre los contenedores de carga, y ocurrió que el Tribunal Federal le metió $28 millones en multa por esas prácticas corruptas, por esas prácticas de explotación. Pero todos sabemos que esas navieras han obtenido impropiamente más de $300 millones, y que los cogieron
actuando ilegalmente y le esperaran acá, como de Puerto Rico, que le cobraran 28 millones de multas, oye, es un incentivo para que sigan practicando y reproduciendo esas prácticas corruptas, ilegales e injustas contra nuestra gente de Puerto Rico. En otras palabras, doctor, prácticamente una discriminación y una forma, diría yo, de racismo que se usa, desde la invasión de Puerto Rico en 1898. Mira, nosotros los boricuas hemos sido víctimas del crimen, y de crimen racial, de crimen racista y étnico, desde la época de España, en 1837. Las Cortes Españolas, que eran el Congreso Nacional de España, había declarado que como nosotros éramos pueblos de razas heterogéneas, queriendo decir que éramos mestizos, mezcla de negros, indios, mestizos, mulatos, etcétera, etcétera, que nosotros no podíamos tener los mismos derechos constitucionales ni el beneficio de las grandes leyes de España, que aquí en las colonias españolas como Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico tenían que aplicar otra constitución y otras leyes, otras disposiciones jurídicas, porque las que eran de los pueblos blancos de España no nos las podían extender a nosotros. Pues ¿sabe qué? Los Estados Unidos, su Tribunal Supremo en los casos insulares y el Congreso en la imposición de las leyes coloniales orgánicas Foraker y Jones, practicó también el discrimen racial a través de sus leyes, en la medida en que nos hicieron y declararon territorio no incorporado que pertenecía, pero no era parte de los Estados Unidos. Pues ahí había racismo. Y cuando uno estudia los casos insulares de Lima versus Bidwell, 182 US1, Towns versus Bidwell, el más clásico, y el más importante de los casos insulares, 182 US 244, a las páginas 341, 342 y 286, surge el racismo específico e intencional tanto del Tribunal Supremo de Estados Unidos como del Congreso, en términos de imponer relación de amo-esclavo, de superior a inferior, obtienen una condición en la que realmente damos y da vergüenza a esta situación. Mira, de otro decía que un problema del colonialismo era que generaba la ignorancia más absoluta en los pueblos coloniales, y que esa ignorancia llevaba al fanatismo, y ese fanatismo llevaba a adormecer las facultades morales del alma y del espíritu de los colonizados, y que luego se daba ese triste espectáculo de ver a todo un pueblo durmiendo en la indignidad y la vergüenza y el deshonor. Y lamentable y tristemente esa es la condición nuestra. En estos últimos, ha sido la condición nuestra durante 500 años, y ya es hora que los boricuas nos juntemos, oye, para acabar con este vergonzoso régimen colonial que doctor, nos humilla, nos explota y nos arruina. Doctor, un último mensaje, hemos ya consumido el tiempo. Quiero decirle a nuestro público, están en la 12:20 AM de Kissimmee, Florida, y estamos por el programa Por Nuestro País. Tenemos desde Puerto Rico al historiador, licenciado y economista, el doctor Nelson Roche Santoro, quien ha estado hablándonos sobre el tema de cabotaje. Un último mensaje, doctor. Mira, sí, los felicito a ustedes, los que dirigen la programación de esa excelente estación en Kissimmee, por su preocupación cívica, patriótica, de estar preocupados por el bienestar de sus hermanos aquí en Puerto Rico. Quiero decirles también, Chungo, que les agradezco el honor y el privilegio de permitirme compartir esta tribuna de grandes méritos cívicos y patrióticos y sociales. Mis felicitaciones y parabienes a ustedes, y que sepan que el doctor Nelson Roche Santoro siempre estará a la entera disposición de ustedes y de la diáspora allá en Puerto Rico, y siempre a disposición de apoyar a nuestros demás hermanos latinoamericanos, los del Caribe y los del resto del continente. Un abrazo y a las órdenes siempre.